La historia del cálculo. Hablaremos sobre la historia del cálculo, una de las ramas más importantes de las matemáticas. El cálculo nos permite estudiar el cambio y comprender fenómenos en la física, la astronomía, la ingeniería y hasta la economía. Aunque solemos pensar que nació en el siglo XVII, sus raíces son más antiguas. En la Grecia clásica, matemáticos como Eudoxo, Arquímedes ya intentaban calcular áreas y volúmenes. Galileo Galilei, en 1564 y 1642, fue el primero en aplicar métodos matemáticos al estudio del movimiento. Analizó la caída de los cuerpos, el movimiento uniformemente acelerado y la trayectoria de los proyectiles, demostrando que la física podría describirse con números y fórmulas. Sus investigaciones sentaron las bases de la física matemática y abrieron la necesidad de nuevas herramientas de cálculo. Johannes Kepler, en 1571 y 1630, en su estudio de las órbitas planetarias, recurrió a procedimientos cercanos al cálculo integral. Usó sumas infinitas para aproximar áreas bajo curvas y calcular volúmenes de sólidos de revolución. Sus métodos lo convierten en un precursor directo del cálculo, ya que se adelantó a conceptos que luego serían formalizados por Newton y Leibniz. Isaac Newton y el nacimiento del cálculo siglo XVII. El verdadero nacimiento del cálculo ocurrió en el siglo XVII con Isaac Newton en Inglaterra. Newton no inventó las matemáticas desde cero, pero fue el primero en usarlas como una herramienta poderosa para explicar la naturaleza. Él desarrolló el cálculo para dar respuesta a problemas concretos de la física, cómo se mueven los cuerpos, cómo actúa la gravedad, cómo cambian la velocidad y la aceleración con el tiempo. Por ejemplo, gracias al cálculo pudo demostrar que la misma fuerza que hace caer una manzana es la que mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. Newton usó el cálculo en sus famosas leyes del movimiento y en la ley de la gravitación universal que transformaron para siempre la ciencia. Antes de él, muchos fenómenos eran observados pero no comprendidos del todo. Con su trabajo fue posible describirlos de manera exacta y predecirlos. Su aporte no solo cambió la física, sino que también abrió el camino para la astronomía moderna, la ingeniería y más tarde la tecnología. Además, su influencia fue tan grande que durante siglos se enseñaba el cálculo usando principalmente sus métodos, lo que permitió a generaciones de científicos aplicar las matemáticas en nuevos descubrimientos. Leibniz y la consolidación en los siglos XVIII y XIX. Al mismo tiempo que Newton, en Alemania, Leibniz también desarrolló el cálculo. Él introdujo la notación que usamos actualmente, como el símbolo para las integrales, que es como una S alargada, y la D para las diferenciales. Un ejemplo sencillo. La integral sirve para calcular el área bajo una curva, como el espacio que recorre un coche al sumar todos los pequeños tramos de distancia. Más adelante, en los siglos XVIII y XIX, matemáticos como Euler, Lagrange, Laplace y Cauchy perfeccionaron el cálculo. Ellos establecieron conceptos como límites, continuidad y series infinitas, dándole mayor rigor. Gracias a esos avances, por ejemplo, los astrónomos podían predecir eclipses con gran exactitud. Así, el cálculo se convirtió en una herramienta esencial tanto para la ciencia como para la vida práctica. En el siglo XX el cálculo se volvió aún más importante, gracias a las computadoras que facilitaron cálculos largos y complejos. Hoy en día se aplica en la física moderna, la biología, la economía, la informática y la tecnología. Por ejemplo, con el cálculo se puede predecir el crecimiento de una población, diseñar un puente resistente o incluso entrenar un programa de inteligencia artificial. El cálculo es mucho más que fórmulas, es una herramienta que nos ayuda a comprender el mundo y a abrir puertas a nuevos conocimientos.
En conclusión, el cálculo no nació de un solo descubrimiento, sino que fue el resultado de aportaciones de distintas culturas y de grandes científicos como Newton y Leibniz. Con el paso de los siglos se consolidó hasta convertirse en una herramienta más importante para la ciencia y la tecnología. El cálculo es, sin duda, una de las conquistas intelectuales más grandes de la humanidad.